En el primer libro de Samuel, capítulo 28, el rey de Israel Saúl buscó de manera desesperada la ayuda de una bruja. Saúl quería despertar el alma del difunto profeta Samuel, pues el rey se hallaba no menos que desesperado por la gran batalla que debía librar en contra de los filisteos. Este es un episodio muy extraño del Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta que Saúl había purgado de sus dominios a toda bruja, hechicera, medium y nigromante. Por eso tuvo que engañar a la bruja de Endor para que contactase al difunto profeta. El miedo recorrió todo el cuerpo de la bruja cuando ésta se dio cuenta que quien había contratado sus servicios era el rey de Israel, y a quien tenía enfrente era al mismísimo profeta Samuel. Endor era una aldea emplazada cerca al monte Tabor y al lago Tiberíades, en la región de la Galilea. Y en estos sitios rurales era usual encontrar prácticas rituales vinculadas a la brujería. El fantasma de Samuel causó una gran impresión en esta mujer. Ella describe lo que vio como un viejo envuelto en una capa. La reacción del profeta estuvo cargada de incontrolable ira, pues Saúl mancilló su tumba y perturbó su descanso eterno. Saúl ya no hallaba beneplácito ni piedad ante los ojos de Yahvé, pues no se aseguró de asesinar a todos los amalecitas y destruir todas las pertenencias de este pueblo que odiaba a Israel. Al sentirse abandonado, Saúl recurrió a ritos que transgredían las leyes de Moisés. La actividad de Saúl estaba posicionada en horas de la noche. Adolf Ehrlich dice que en esta parte del mundo la creencia dictaminaba que las brujas obtenían grandes poderes en la oscuridad, donde nadie podía ver ni molestar. Flavio Josefo indica que Saúl planeó su ausencia antes de la aurora de la mañana porque sabía que lo que estaba haciendo no era correcto y no quería que los hombres de su ejército se enteraran. Además de esto, el libro de Job en el capítulo 10, verso 21, exhibe que los muertos yacen en lóbregas tinieblas. Muchas personas de la antigüedad creían firmemente que los muertos sabrían qué iba a ocurrir en el mundo de los vivos. Y parece ser que el rey de Israel no era la excepción. Saúl estaba yendo en detrimento de lo exigido en Éxodo capítulo 22, verso 18, que dice: a la hechicera no dejarás que viva. Asimismo, en Levítico 20:27 se expone: y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En el antiguo Próximo Oriente las personas solían atender a espiritistas porque consideraban que los muertos podrían brindarles algunas pistas para comprender el devenir de los hechos del mundo de los vivos. Esto quizá responda ante la necesidad psicológica de intentar darle sentido a las cosas difíciles que pasan en la cotidianidad de las personas. Prueba de la inmensa recurrencia a esta práctica nos la presenta este pasaje de Isaías: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Véase Isaías 8, verso 19. Esta cita nos parece señalar que los seguidores del profeta Isaías se sentían tentados a consultar con los difuntos. Los orientales consideraban que los adivinos, pitonisas, hechiceros y médiums eran poseídos por un espíritu, por algún ser extraterrenal que les facultaba para obrar con tales poderes. Prueba de ello está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 16 al 17. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros,
Dios gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Este texto de Hechos se nos plantea como algo didáctico, pues se procura enseñar que incluso los espíritus desobedientes no pueden hacer nada ante la majestad de Dios. El rito llevado a cabo por la bruja de Endor es misterioso y no se le describe. Esto puede dar pie a dos hipótesis. En primera instancia, el rito en sí mismo era reconocible por las personas de esa época. En segundo lugar, no se quería alentar a las personas justas y piadosas a seguir este tipo de costumbres. Entre los seres humanos antiguos se concebía que un espíritu podría hablar a los vivos utilizando un medio corpóreo como lo era un medium, tal y como si se tratase de un ventrílocuo. El medium fungía como una especie de marioneta y el alma del difunto hablaba literalmente desde la barriga de la persona que estaba empleando como instrumento. Podríamos describir el poder de una bruja como un arte mántico. Por arte mántico nos referimos a las técnicas empleadas para conseguir conocimientos ocultos en lo concerniente al futuro y a la fortuna. Para poder entrar en un estado mántico, por decirlo así, los hechiceros deben entrar en una especie de éxtasis divino. Este éxtasis facultaba al adivino para que fuese poseído por seres sobrenaturales que le darían la sabiduría necesaria para avisorar realidades profundas y poder acceder a saberes sobre el porvenir de las cosas. Son conocimientos que de otra forma estarían ocultos. Este conjunto de ritos mánticos era bien conocido en Mesopotamia, la antigua Grecia y el Imperio Romano, y se le usaba para adivinar el destino sobre las riquezas, las guerras e incluso el clima. Shaul Bar nos describe este rito de la siguiente manera: durante el encuentro, la medium estaba en trance profético y tenía un conocimiento sobrenatural. Cuando la mujer levantó el espíritu de Samuel, estaba imbuida de un conocimiento sobrenatural que le permitió reconocer a Saúl. Especialistas como Kaufman sugieren que todo el diálogo efectuado entre el profeta Samuel y Saúl se dio a través de la medium, aunque pareciera que la aparición de Samuel es la de una tercera persona. Esto nos podría dar a entender que la agorera describía cuanto veía en el momento de su trance. La mujer en cuestión describe a Samuel como Elohim, vocablo hebreo utilizado para referirse a una entidad sobrehumana. Recordemos que en Génesis capítulo 6 versos del 1 al 4 se nos comenta que los hijos de Dios llamados Elohim mantuvieron relaciones sexuales con hembras humanas, dando paso a una raza de gigantes de titánicas proporciones. Esto nos da algunas pistas. La noción Elohim retrotrae hasta estos ángeles o entidades celestiales ligadas al trono de Dios. Los especialistas dicen que Samuel apareció ante la bruja como un Elohim debido a que existe una dimensión espiritual que es sagrada y cercana a Dios dentro de todo ser humano, y tal manifestación espiritual hizo plausible la concreción de un encuentro físico. No sería descabellado imaginar que el término Elohim habría de ser utilizado para referirse a seres humanos nobles y notables. Frente a este respecto, debemos tener en nuestra cabeza a Éxodo capítulo 4 verso 16. Moisés siente temor de hablar ante el faraón, pues no se percibe a sí mismo como un hombre locuaz y de una retórica admirable. Por eso Yahvé le dice que su hermano Aarón hablará por él. Dice la cita: además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Moisés sería para su hermano Aarón como un Elohim. Se sabe que los israelitas de antaño abocaban hacia prácticas ocultas, y ello se debía a la influencia de pueblos como fenicios e hititas. Entre los hititas existían conjuros para traer al mundo terrenal a los dioses del inframundo, a las bestias subterráneas y a los muertos. Todos estos seres moraban por debajo de la tierra de los vivientes.
La visión de la bruja es muy diciente. Si Samuel estaba vestido con una capa o túnica, ello significaba que seguía investido de su labor profética y sacerdotal. La capa era confeccionada por la madre de Samuel, Ana, quien iba a visitar a su hijo durante la peregrinación anual a Silo. Saúl reconoció inmediatamente la portentosa figura de Samuel con tal descripción. El pecado de Saúl es doble: usar la magia en vez de hablar directamente con el Señor, y por otro lado forzar a Dios a darle una respuesta utilizando medios indebidos como levantar a un profeta. Samuel reprocha a Saúl su accionar, pues éste ha perturbado su descanso eterno. Subsiste una fuerte ironía tras este hecho. Sabemos que Saúl sería asesinado al día siguiente, al igual que sus hijos, y todos se encontrarían después en el mundo de los muertos. Los fenicios, hititas y babilonios argumentaban que profanar tumbas era un delito atroz, y quien molestase el descanso de los difuntos sería castigado. Lo hecho por Saúl salvaguarda unas dimensiones similares. El Talmud de Jerusalén tiene una interpretación diferente pero sumamente rica y edificante. Samuel sintió miedo cuando fue levantado de su tumba, porque pensó que ya era el día del juicio, en donde toda persona, viva o difunta, iba a ser juzgada e iba a ver el rostro de Dios. La enseñanza rabínica es que si Samuel, que era justo, tenía miedo de su destino final, ¿qué sería de nosotros? Espero que si te ha gustado el video te suscribas. Nos veremos en una próxima ocasión.